Ou seja, uma descrença total numa grande parcela da sociedade que sempre foi a maioria. Cuando la empresa periodística o la corporación lo que quiere es acumular más poder y se coaliga o se vincula con la banca o con otros negocios, al final se pierde la perspectiva, porque la información está manipulada, va a estar necesariamente manipulada porque defiende unos intereses corporativos, y si además el periodista no tiene el suficiente empoderamiento, va a ceder siempre, porque al fin y al cabo tiene que comer. ¿Por qué considera que es necesaria esa ley de prensa? Hay gente que considera que no, en Ecuador y aquí en Europa. Simplemente queremos saberlo, que usted nos lo explique. ¿Cuál era la estrategia? No es que se pone heroicos periodistas con la democratización de la propiedad del canal, se ponen a desempeñar su profesión para informar, no. Se hacía un emporio económico, bancos, industria, etcétera, y se ponía un canal de televisión para defender el emporio económico. Le doy nombre. TC Televisión, Gamavisión, propiedad de Filambanco, el banco más grande, que quebró. Hoy sus dueños están fugados en Miami después de estafar por centenas de millones de dólares al Estado. Teleamazonas, del Banco de Pichincha. Telerama, del Banco de la SUAY. Todo era así, esa es la prensa que tenemos. Por supuesto que se necesita una ley para que se dediquen a informar y no a defender intereses particulares. La información es un derecho, la libertad de expresión es un derecho de todas y de todos, no solo del que tuvo dinero para comprarse un canal de televisión o comprar una imprenta. Y la sociedad, además que es un poder tan fuerte, ¿verdad?, mayor que el poder del Estado muchas veces, que la sociedad tiene el derecho y el deber de institucionalmente, es decir, por medio de una ley, regular ese sector, que puede destruir a la propia sociedad, como está pasando en muchos países, como puede pasar en Ecuador, como pasaba antes en Ecuador, cuando hacían lo que les daba la gana, y todavía lo hacen. Você imagina um investidor estrangeiro sair de Londres e vir aqui no Brasil estudar a perspectiva de investimento e ele depara no mesmo dia com o Estadão, com o Globo, com a Veja, com a Época, ou seja, ele vai embora correndo. O país acabou. A pesar de toda la campaña que a nosotros nos hacen, en cada país, en casi todos los países, hay una campaña contra nosotros, pero perversa, a través de un grupo de medios de comunicación que, bueno, cumplen el papel que les impone el imperialismo y las burguesías locales. Y hay gente, sobre todo, bueno, porque no tiene los conocimientos suficientes para poder evaluar aquella avalancha y defenderse de aquella avalancha de informaciones que cae en el engaño. Como diría el padre Bolívar, por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Roger Ailes, I think, needs to take a good look in the mirror. Because in an interview with the New Republic, the Fox News CEO accuses President Obama of what? Stirring up hate? His quote is this: the president likes to divide people into groups. He's too busy getting the middle class to hate rich people, blacks to hate whites. He's busy trying to get everybody to hate each other. Yes, Roger Ailes said all of that. The same Roger Ailes who perfected the dog whistle politics of the Southern strategy working for Richard Nixon. The same Roger Ailes who built a channel dependent on convincing viewers it's okay to hate the opposition. A channel that relentlessly promoted the myth that President Obama, our first African-American president, is a foreign-born socialist. A channel that says we're on the brink of a civil war between makers and takers. A channel that claims liberals have declared a war on religion and marriage and Christmas. A channel that vilifies union members, undocumented workers in this country, and women seeking contraception coverage. The mastermind behind Fox News thinks President Obama has a divisive agenda. What advice would you give to Barack Obama? Well, the first advice I'd give him is listen to everybody. The only real presidential power is the power to persuade the people, to be open, to go out to them, say, this is the reason I believe this is the direction I believe the American people should go. He doesn't do that, and
And I don't think he can sell some of his programs. I think he has to become president of all the people. You know, what bothers me is not the nasty language. So, Glenn Beck doesn't, you know, is not. What bothers me is the fact that people are not getting informed. That we are going through major debates on crucial policy issues, the public is not learning about them. On this healthcare thing, I am a little obsessed with it because it's a key issue for me. People did not know what was in the plan, and some of that was just poor reporting. Some of it was deliberate misinformation. I have here in front of me when President Obama said, you know, he asked rhetorically, why aren't we going to do a healthcare plan like the Europeans have with a government-run program, and then proceeded to explain why it's different. On Fox News, what appeared was a clipped quote, why don't we have a European-style healthcare plan? Right, deliberate misinformation. All of that has contributed to a situation where the public did. I can show you the clip on YouTube if you want to see it. People are not stupid. If you say you're not stupid, and notice how Ailes started his response. The American people are not stupid. Now, why does he do that? He does it all the time, and a lot of the Fox anchors copy him and do it as well, because it's a code word for his followers. What he's saying is, he didn't just challenge Fox News. He called you stupid. It's as if Krugman called the American people stupid, but he didn't call them stupid. He said, you're misleading them. And what does Ailes do? He misleads them by pretending that Krugman just called the American people stupid. On YouTube, if you want to see it. People are not stupid. If you say you're not stupid, Estás en Bolivia, no estás en Estados Unidos. Por supuesto. Estados Unidos, tantas veces me humillaron, tantas veces tergiversaron, tantas veces inclusive inventaron. Una vez quise aclarar, de Serén no me dejaron. ¿Qué dijeron? Alianza, ¿no? Un terrorista con un narcotraficante. Le ponen la fotografía del expresidente de Irán y como fotografía. Personalmente he visto, he pedido aclarar, nada. Así me humillan, así me ofenden. Ahora sabemos CNN a quién representa. Sé que usted que representa. Sé por qué también se ha escapado de Cuba hacia Estados Unidos. Pero, eso no está en debate, por supuesto. Presidente, entonces un medio habla de que cómo me he escapado de Cuba. Déjeme hablar, por favor. Ajá. ¿No? Déjeme hablar. Sé que también usted representa al imperio y no a los pueblos. Sé que usted representa las estructuras del sistema capitalista, imperialista. Tienes derecho, es un derecho. Acá también ese derecho es respetado. No ha representado, no ha nacido, ni representa ni defiende a los pueblos. Esa es nuestra diferencia. Eles são implacáveis. Tengo que pedir una cautelar. He querido decir, tengo que pedir una pausa para retornar en pocos minutos en esta bajada de línea. Esto es un botín. Esta ley es un botín. Ese botín es la afectación de los derechos constitucionales. Lleguemos al consenso, lleguemos a adecuar una ley, porque yo quiero que mi hija y mis nietos el día de mañana tengan la misma posibilidad de elegir con quién se quieren informar, qué quieren leer, qué quieren escuchar. No importa si están de acuerdo con el oficialismo, si no están de acuerdo con el oficialismo, las opiniones, que sean ellos quienes decidan lo que quieren escuchar. Nos merecemos ese debate. Yo no creo que esta ley vaya a generar más libertad de prensa, pero lo que va a generar es una enorme cantidad de juicios para los que nos tenemos que preparar. ¿Cuál es la situación actual, señor presidente? Asfixia, persecución, silenciamiento de las voces críticas e independientes de la Argentina. Con estos antecedentes, ¿alguien me puede decir que realmente lo que pretende esta ley es garantizar la libertad de expresión en la Argentina? Que no hay una sola voz argentina, que hay múltiples manifestaciones y una gama amplísima de diferencias. Por eso es importante que preservemos para el conjunto social la posibilidad de participar, de decir, de opinar, de conformar una opinión pública. La verdad que el tema de las comunidades originarias también nos preocupa, presidente. Pero no nos preocupa para darle una radio. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos votando? Nos vamos acostumbrando a la falta de diálogo, a la violación de las leyes, al corte de las calles, al corte de las rutas. Y hoy nos quieren acostumbrar a que se puede violar la Constitución hablando de otra cosa. ¿Cómo funciona la sociedad argentina?
cómo se construye la comunicación, está en el corazón de este debate. A lo largo de este debate que hicimos, en muchas oportunidades he escuchado que la descalificación es hacia el gobierno y no hacia el contenido de la norma. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. La Corte Suprema de Justicia ya habló muchas veces de este tema. Hay un fallo del 22 de mayo pasado que poco menos me sé de memoria, en el que dice que no hay un ataque a la libertad de expresión de ninguna forma en la ley de medios, que ni siquiera el Grupo Clarín, salvo una vez, lo menciona, porque no era lo que estaba en juego. Son otros los intereses que el grupo quiere defender ahora hablando de la libertad de expresión. También la Corte Suprema se avergonzaba, uno leía el fallo y se daba cuenta, de lo que estaba ocurriendo con las cautelares. Se había convertido en la justicia de fondo, justicia cautelar, justicia de momento que han conseguido mantener en el Grupo Clarín durante 4 años. Bueno, la Corte ha fallado en ese sentido. Ya tiene el fallo de un fiscal inspirando la decisión de un juez. Tiene a la increíble Cámara Billmore, la de los viajes a Miami, diciendo que la ley es inconstitucional, contrariando la decisión del juez, que había dicho que sí, que es constitucional. Tiene también el fallo ejemplar, extraordinario, hasta como literatura, de Gilles Carbó, la Procuradora General de la Nación. Hace años que están leyendo este tema porque saben, aunque fuera una brasa caliente, que alguna vez iban a tener que resolver. Iban a tener que dejar de jugar en no valen las cautelares, pero sí una más, como hicieron entre el 22 de mayo y este tiempo que corrió hasta la decisión del juez y la decisión en contra de la Cámara, por llamarla de alguna manera, en lo civil y comercial, aunque en nuestro corazón la designamos de otra manera. Bueno, ¿qué tiene ahora que entender la Corte? ¿Qué quiere que le expliquen si lo sabe todo? Nuestra misión no es dejar un registro para las crónicas policiales de peleas entre vecinos. Nuestra misión es dejar un registro para la historia. De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del poder judicial, burocrática y autoritaria, gestada y alimentada durante décadas. Quieren tener un país con sueños de altura, no con disputas menores. Esa matriz corporativa está latente y reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el orden establecido. Ya no hay pensamiento único, hay conflictos y también hay consensos básicos o mínimos. Para promover la democratización de los estamentos judiciales se requiere más debate que consenso, más discusión sincera que enriquezca, que no pone en riesgo la paz social, sino que la refuerza. Por eso es que debemos concentrarnos en los grandes temas del país, los que preocupan a nuestro pueblo y los que preocuparán a las generaciones futuras. En lo cotidiano prevalece el magistrado burócrata, rutinizado, aséptico, el que se limita a observar el pleito como un partido de tenis, impasible ante la desigualdad de las partes. Es lo que ocurre en los partidos de fútbol. Los jugadores compiten, las hinchadas se gritan, hay pasión y sentimientos, pero nadie cambia el reglamento o el árbitro para poder ganar el partido. Más discusión que unidad corporativa. Nosotros debemos construir los cimientos comunes de una casa. Luego, dentro de cada habitación están las pasiones. Durante las sucesivas dictaduras y el vaciamiento neoliberal del patrimonio social, la administración de la justicia no es que no fue firme, actuó como un cómplice estructural de la represión, de la dominación y de la impunidad. Durante todos esos años el Estado no vio con malos ojos que los jueces no fueran independientes. Jamás estos se quejaron de ser presionados y cumplieron de manera relativamente eficiente lo que se esperaba de ellos. Entonces no había conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.